que estamos aquí en la iglesia, en Casa de Luz, y que somos un pedacito de una hermosa iglesia creciente, preciosa, que se reúne alrededor del mundo también, igual que nosotros alrededor de la palabra del Señor, exaltando, glorificando el nombre de Cristo. Así que qué bueno verles y les felicito por estar aquí. También los que están en línea y los que están en el salón Casa Café. ¿Qué tal que les damos un fuerte aplauso a los que nos están viendo también? Qué bueno que estamos aquí. Muy bien, hoy continuamos con esta serie que comenzamos la semana pasada que se titula Viaje a través de Filipenses. Viaje a través de Filipenses, que como dijo ya el pastor Fabián, nos une al resto de las congregaciones de Willow Creek en el estudio de todo un libro, capítulo por capítulo, verso por verso, así que le damos gracias al Señor. Esto es algo histórico, a nosotros nos encanta estudiar la Biblia de esta forma, así que fue increíble, ha sido increíble podernos unir de esta forma. Y bueno, el título de la enseñanza el día de hoy es Teniendo el mismo sentir de Jesús. Teniendo el mismo sentir de Jesús. Vamos a estar en Filipenses capítulo 2. Si no traes tu Biblia impresa, puedes también a través de la aplicación de Casa de Luz encontrar la versión de la Biblia que quieras. Son versiones muy hermosas, muy buenas, para estudiar juntos la palabra del Señor en esta hora. Filipenses capítulo 2. Y si no tiene, si usted dice no tengo acceso ahorita a una Biblia electrónica y necesito una Biblia en papel, nomás levante la mano y nuestro equipo de bienvenida le puede acercar una. Nada más levante la mano y no se preocupe que está en casa. Muy bien, ahí tenemos una por aquí, una personita. Sí, gracias. Muy bien, le doy muchas gracias a Dios porque no sé cuánto vaya a durar esta enseñanza, para serles honestos. Ha sido tanto lo que Dios me ha enseñado en estos días de preparación, y ya tenemos varias semanas en esto. Estamos frente a una palabra de Dios que es muy rica. Aprendíamos la semana pasada cómo Pablo estaba a punto de compadecer frente a Nerón, que era el rey, el presidente, la persona más importante del planeta Tierra en ese momento, del mundo conocido. Y una persona también muy sanguinaria, porque lo conocemos en la historia. Y Dios ya le había dicho a Pablo que iba a llegar a testificar del amor de Dios hasta a personas en autoridad, y ya lo hemos visto a través del estudio del libro de los Hechos, cómo Dios lleva a Pablo a todos estos lugares, tal vez no de la forma en la que él mismo lo esperaba, ¿verdad? Sin embargo, por ahí podemos rescatar de que fue un viaje. Ahorita está en Italia, está en Roma, ¿verdad? Está encarcelado, un viaje completamente pagado. Lo que tal vez él no tenía en mente era que iba a estar encadenado y que iba a estar en una cárcel, en una casa, en un arresto domiciliario. Sin embargo, como dice el último verso del libro de los Hechos, él tenía toda la libertad de hablarles a las personas de Cristo, y sus amistades, sus compañeros podían entrar y salir de esta casa. Así que hasta en eso el Señor tuvo cuidado de él. Y en esta casa no pudo permanecer más de 2 años porque era ciudadano romano. Y un ciudadano romano que venía a compadecer frente al César, Augusto César, en ese tiempo Nerón. César y Augusto eran títulos. Nerón era el nombre de la persona que en ese momento representaba la máxima autoridad del mundo conocido. Aunque él estaba a punto de presentarse, no se sabía en qué momento iba a compadecer, pero lo que sí sabe es que por un máximo de 2 años es que puedes estar esperando en un arresto domiciliario, y cada 6 horas venía otro guardia distinto de la guardia pretoriana, la máxima también guardia de aquel momento, que eran capaces hasta de cuidar al mismo Nerón. Imagínense, una de esos guardias era que estaba encadenado a Pablo y cada 6 horas tenían que ir cambiando. Y algunos dirían, pobrecito Pablo. Yo diría, pobrecito los que lo cuidaban, porque Pablo andaba orándoles de Jesús, ¿no? Y como enseñamos por ahí en el libro de los Hechos, seguro que llegaba por ahí Augusto, ¿no? Uno de la guardia, y le decía, Augusto, ¿cómo vas en tus devocionales diarios, mi hermano? Ok, muy bien. Y de pronto venía... ¿cuál es otro nombre? Julio, es un nombre también romano. Venía Julio, cambio de guardia. Oye, ¿en qué libro vas del discipulado? A ver, dime tus versos de memoria, por favor, ¿no? Y entonces, como que iba discipulándolos también. Y así la palabra del Señor llegó hasta Roma, hasta Italia, hasta que en un momento, estamos seguros, la historia universal no lo cuenta, pero realmente él compadeció frente a Nerón. Y de seguro vino con la mejor estrategia que funciona, que es la de él contando su historia de transformación, cómo él de perseguidor se convirtió en perseguido, cómo él llega a compadecer frente a Nerón sin tener nada realmente de que le acusaban ni sus acusadores al frente.
pero teniendo esta oportunidad de hablarle del amor de Dios al mismo Nerón. Y la historia cuenta, en eso sí podemos estar ciertos, que después de este encuentro, viendo más o menos el año en el que Pablo tuvo que tener este encuentro con Nerón, después de ese encuentro es cuando Nerón rechaza por completo la fe cristiana y se empeña en destruir a la iglesia cristiana, ¿no? Y esta persona llegó a iluminar sus jardines con seres humanos, con personas que no negaban su fe en Jesús. Y eso es parte de la historia universal, usted lo puede encontrar. Hasta ese punto llegó, algunos dicen de locura, otros dicen de posesión satánica. Cualquiera que sea su entendimiento, cuando usted ve la historia, dice, ¿cómo puede haber un hombre tan sanguinario que estas personas que no le hacían nada de daño a nadie, sino que eran luz y sal en sus lugares donde ellos vivían, los famosos cristianos de aquella época, que no hicieron nada de daño a nadie? ¿Por qué Nerón fue capaz de destruirlos de esta forma, ¿no? Y bueno, eso queda en la historia universal y todavía no hemos empezado en la enseñanza, pero ahí les estoy dando un poquito de información. ¿Qué tal que oramos y comenzamos? Padre, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad, dice en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. En la primera parte de toda enseñanza siempre debemos de traer un poquito el contexto. Y yo quisiera resumir el capítulo 1 de Filipenses que vimos la semana pasada con el pastor Fabián en solo un verso. Y este verso viene en una oración. Y es una oración muy especial porque es una oración de una persona que está a punto de compadecer frente a Nerón y habían dos opciones. O que Nerón también lo deje libre porque no había nada de qué acusarle, o que Nerón lo mande a matar o decapitar, a la peor de las muertes posibles, para darle una lección, no sé, a alguien. Este hombre está a punto de terminar su vida en cualquier momento. Y yo creo que esos momentos son muy especiales y muy importantes. A mí me ha tocado, por este privilegio que tengo de servir como pastor, estar en momentos finales de alguna persona. Y me encanta incluso lograr celebrar la Santa Cena porque considero que no hay mejor forma de traer a Cristo a la conversación que teniendo esta participación de la Santa Cena. Varias personas piden los santos óleos o piden aceite, ¿verdad? Para ser ungidos, para ser revestidos, etc. Y uno aprovecha esa oportunidad para dejarles saber que ese aceite simple y sencillamente representa al Espíritu Santo y el sometimiento de una persona a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace lo que hacemos cuando vamos para allá, y aprovecho para traer la Santa Cena y traer a Cristo, y es en ese momento que muchas veces se abren los ojos del entendimiento de las personas y reciben a Jesús, a ese que vivió como ningún otro ser humano, respetando a Dios, y nos enseñó y nos enseña a que sí se puede vivir una vida de respeto al Señor, y que llega a una cruz, que muere y que al tercer día resucita entre los muertos. Entonces tenemos una historia preciosísima que contar. Esas conversaciones al final de la vida son súper importantes, si Dios te permite tenerlas. Ahora, mi recomendación es que no esperes al final de tus días para entregarle tu vida al Señor, porque a veces no te va a dar el tiempo. Nadie te asegura que vas a tener ese tiempo de conversación. Con una de mis tías llegué solo al capítulo 3 de Juan, y nos íbamos verso a verso, y ella conoció del amor del Señor, y el día de hoy, gracias a mi Jesús, está en su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos convence de la realidad de un Dios que nos ama y de un cielo que Él promete y que cumple. Gracias a Dios por esto. Y bueno, Pablo está a punto de morir, o de ser liberado, o de ser libertado. Y de pronto la palabra de Dios puede en Filipenses capítulo 1 decir, bueno, y Pablo, después de decir, aquí con Timoteo, les escribo a ustedes, los santos en Cristo Jesús, a ustedes los creyentes, los cristianos, los seguidores de Jesús. Santo significa apartado para el servicio de Dios. A ustedes que han sido apartados para el servicio de Dios, junto con los diáconos, con los sirvientes de la casa, junto con los obispos o supervisores, que no son más que los diáconos ni más que todos los demás, porque en el Señor no hay jerarquías. Todos somos hijos e hijas, o no lo somos. Simplemente hay diversas funciones dentro de la iglesia. Y Pablo comienza ese capítulo 1 con esto, aclarándole al mundo cristiano de aquel entonces
que creía mucho en las jerarquías, especialmente por la influencia del gobierno romano. Él dice, no, delante del Señor todos estamos al mismo nivel. Y sí, hay unos que cumplen esta función de supervisión, de que todo esto esté funcionando bien. Y sí, hay otros que si se rompe algo van y son diáconos y sirven las mesas. Y sí, hay otros que siguen creciendo en el conocimiento de Dios y se llaman santos porque han sido apartados para su servicio. A ustedes les hablo, gracia y paz les deseo. Y de allí el siguiente verso, que creo que es el 3, pudo haber dicho Pablo, oramos por ustedes constantemente. Y ahí pasar al verso 12, saltar varios versos. Pero ¿por qué Pablo, o por qué Dios le dice a Pablo, escribe tu oración? Porque Él quería que conozcamos tú y yo el día de hoy el corazón de un servidor de Dios. Y dentro de esa oración viene este verso que yo creo que encierra lo que Filipenses 1 nos enseñó la semana pasada, que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. El verso 6. Así lo resumo. Esa es mi parte de mi introducción aquí. El que comenzó la buena obra en ustedes, así como la comenzó en mí, Pablo, Timoteo, ahí escribiendo esta carta entre los dos, tal vez teniendo hasta conversaciones teológicas al hacerlo. No lo sé, pero el Espíritu Santo les inspira y escribe Pablo esta carta. Y dice que el que comienza la buena obra en ustedes, como la comenzó en la vida de Pablo, en la vida del mismo Timoteo, en la vida de Epafrodito, que vamos a conocer más de él en esta enseñanza, la va a perfeccionar. Quiere decir que no somos perfectos desde el día que conocemos al Señor, sino que vamos en un entendimiento de Dios, de su gracia, de su obra, que vamos creciendo así como el sol que sale por las mañanas hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Así es la vida del creyente, la vida del cristiano. No es perfecta desde sus inicios, pero va en el camino de la perfección. Y dice que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. El día de Cristo puede ser la venida del Señor Jesús, la segunda venida de Él, la que Él prometió y que va a cumplir, porque cumplió la primera y vino como un niño en un pesebre y pronto lo vamos a estar celebrando en Navidad. Y Él ha prometido que va a venir por segunda vez. Y puede ser o su venida por segunda vez o que tú y yo vayamos a su presencia. El que comenzó la buena obra en ti y en mí la va a perfeccionar hasta el día que estemos delante de la presencia del Señor, ya sea que Él venga por segunda vez o que nosotros vayamos a Él. Y bueno, hasta allí esta introducción, Filipenses verso 1 y 2. Continuamos ahora sí con la introducción a lo que vamos a encontrar en esta preciosa historia de Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, y cuando hay un tanto se pregunta uno, ¿qué tanto, verdad? Por tanto, por todo esto que les acabo de platicar de Filipenses 1, que ya aprendimos la semana pasada, que podemos revisar, que hemos estado estudiando. Por cierto, si no tienes tu libro, que es una guía del estudio de Filipenses que estamos usando en toda la iglesia de Willow Creek, esta está en español, gracias a Dios. Imprimimos 1000, nos quedan 88. Si no tienes tu copia, no sé si tenemos copias aquí, pero si no tienes tu copia, no te la llevaste la semana pasada, ¿verdad? Porque no podemos tener 2 copias por persona, eso si no nos alcanza. Pero si no tienes tu copia porque no viniste la semana pasada o se te olvidó recibirla al momento de salir, solo levanta tu mano. Equipo de bienvenida, no sé si podemos tener aquí. Solo levanta tu mano para que recibas tu copia, es completamente gratuita. Muy bien, bueno, acá se nos van a ir varias. Por favor, no dejen que se les caiga la mano. No sé si lo tienen. Equipo de bienvenida, perdón, no les preparé para esto. Bajen su mano y al final me recuerdan para... Ahí están los libros. Ok, levanten su mano. Sí, eso, perfecto. Recuerden, si ya tienen su copia, no agarren otra copia extra. Muy bien. Y por lo menos en es que hay tanto que decir con respecto a este libro. Pero no hay tiempo. Así que lo voy a dejar ahí. De repente la otra semana sale, no sé. Ok, Filipenses, entonces, capítulo 2, verso 1. Por tanto, ¿qué tanto? Pues todo lo que hemos aprendido en Filipenses, capítulo 1, que lo resumí en un verso que dice, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. La vida de Pablo estaba siendo perfeccionada hasta el final de sus días. Y así aparece Pablo. Y hablándonos sabiduría en el Señor en ese primer capítulo. Por tanto, dice Pablo, capítulo 2, verso 1. Si hay alguna consolación en Cristo, Casa de Luz, ¿hay alguna consolación en Cristo?
Claro que sí. ¿Qué es consolación? Es alivio, es consuelo, es ayudar que disminuya la tristeza que hay en nosotros. Pablo está haciendo una confesión a través de esto. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, y todos los filipenses decían, pues sí la hay. Claro que sí, Pablo. Si hay algún consuelo de amor de parte de Dios, claro que sí, Pablo. Si hay alguna comunión en el Espíritu Santo de Dios, sí, Pablo. ¿Qué nos quieres decir? Si hay algún afecto entrañable que sale de nuestras entrañas, no de afuera hacia adentro, no de palabras nada más, sino que realmente lo sentimos aún en nuestras entrañas, en nuestro cuerpo. Cuando le decimos a alguien te amo, sale de adentro, no sale nada más de labios hacia afuera. Si hay algo real ocurriendo en ti, si hay un afecto entrañable, si hay alguna misericordia, que es ver a las personas en la miseria en la que están o en la que estamos. Dios tiene misericordia de ti y de mí porque Él ve la miseria en la que a veces andamos. Si hay alguna misericordia, por supuesto que sí, Pablo. ¿Qué nos quieres decir? Verso 2. Completen mi gozo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es mi gozo? Aprendimos de esto esta semana. Gozo tiene que ver con la convicción. Es una convicción. No es un sentimiento. Gozo es la convicción de que estamos en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús experimentó gozo en una cruz. Algunos confundimos gozo con alegría. Y si bien es cierto, el gozo puede producir alegría, tal vez no lo produce, simple y sencillamente. Pero hay una profunda convicción de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Tú, el día de hoy, independientemente de cómo vengas a la casa de Dios, puedes declarar que estás experimentando gozo. Independientemente de cómo estás, tal vez tienes una necesidad muy fuerte por la cual necesitamos continuar orando, ¿verdad? Tuvimos compañeros de oración, esa es una buena oportunidad para orar, por la cual podemos continuar orando. Si vienes, como me ha tocado varias veces, que personas al final del servicio se han acercado, varias veces, unas 3, 4, para mí eso es mucho, diciéndome, pastor, este era mi último día de vida. Simplemente llegué a la iglesia para ver si realmente existe un Dios, si realmente hay esperanza en Dios. Y las 3, 4 personas que han venido a través de la historia de Casa de Luz a decirme algo similar, me agradecieron porque definitivamente sintieron que Dios estaba aquí, que Dios les estaba hablando al corazón. Algunas de ellas están aquí el día de hoy también. Completar mi gozo. Ustedes y yo podemos sentirnos gozosos en este día, independientemente de cómo venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, que es que nos congreguemos. Que vengamos a la familia de Dios a aprender juntos, a adorar al Señor juntos. Así que podemos experimentar y sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque hemos venido. Dice, completen mi gozo. Ok, Pablo, ¿cómo completamos tu gozo? Es la pregunta. Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Ok, teniendo el mismo amor o sintiendo el mismo amor. Ok, unánimes. Ok, Pablo, sintiendo una misma cosa. Óigame, aquí nos está repitiendo Pablo ya 3 veces lo mismo. Está hablando de unidad. Y no era que Pablo nomás quería unidad, ¿verdad? Cuando dice lo mismo, el mismo, unánimes, una misma cosa, está hablándonos de unidad, ¿verdad? Ese es el tema que Dios pone en el corazón de Pablo, hablarle a los filipenses, y yo creo que también quiere hablarnos a nosotros el día de hoy, a ti y a mí, que nos mantengamos unidos. ¿En qué, Pablo, nos debemos de sentir unidos? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo o sintiendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Se repite 3 veces, unidos y sintiendo. Lo vemos allí en el texto. Hasta aquí esta introducción, y ahora viene la trama, esta historia ordenada del asunto que Dios puso en la mente y en el corazón de Pablo, tratar con los filipenses y tratar con nosotros. Y en nuestro libro aparece el título, en nuestro libro, si usted tiene su librito, lo mandamos a imprimir tan rápido que ni le pusimos la página, el número de página, perdón por eso. Pero ya en la segunda semana, que comienza mañana, no se preocupen los que apenas recibieron el libro, van a poder ponerse al día.
Las lecturas de verdad, toman unos minutos. Y las últimas 2-3 páginas es palabra de Dios, que les recomiendo que usen su Biblia para leerla. Pero en la semana 2, días 6 al 10, el primer título dice, déjenme ver aquí, sí, dicen personas con posición y orgullo, ¿ok? Y yo le añadí la palabra dividen, ¿ok? Así que si usted tiene su librito, lo habla en esta página, le pone una línea y le pone la palabra dividen para completar bien este título o mejorar este subtítulo, ¿ok? Personas con posición y orgullo dividen, ¿verdad que sí? Ya ahí, viendo el título, ya sabemos. Ok. Dice el verso 3, vamos a entender. Pablo, ¿de qué nos quieres hablar? ¿Cuál es el tema aquí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Contienda qué es? Nada hagas por lucha, por pelea, con enfrentamiento, con discusión. Nada hagamos. Y la palabra en el original, nada, significa nada. Ustedes entienden el original, muy bien, ¿no? Pues estamos entre teólogos aquí. Nada hagamos por contienda, luchando, peleando, enfrentándonos, discutiendo. Nada hagamos así, ni por vanagloria. Vanagloria. ¿Qué es una vanagloria? Por egoísmo, vanidad, orgullo, este afán excesivo de admiración, de consideración, de reconocimiento, afán excesivo, de tener la posición y el orgullo, que ya sabemos que cuando juntas posición y orgullo, causas división. ¿Qué es vanagloria? ¿La gloria de quién es? Para comenzar bien, siempre va a ser de Dios. Es más, ni un ser humano se puede robar la gloria de Dios. Y el que lo intente, híjole, va a quedar en la historia que lo intentó, pero que nunca lo logró obtener. La gloria es de Dios. Pero a veces nosotros, los seres humanos, queremos robarnos la gloria del Señor. Eso es vanagloria. Y nos convertimos en personas egoístas, vanidosas, orgullosas, que en exceso buscamos la admiración, la consideración y el reconocimiento. Y de pronto nos interesa la posición. Y posición más orgullo es división. Y empezamos a hacer división entre nosotros y los demás. Cuando el plan de Dios nunca fue así. Filipenses capítulo 1, verso 1, le habla a un pueblo que está al mismo nivel. Hijos e hijas del Señor. Antes bien, en vez de pelear y contender y buscar una vana gloria, busquemos más bien, antes bien, hagamos las cosas con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! ¡Wow! La perspectiva romana era, Augusto César Nerón es lo máximo aquí. Después de ahí hay toda una estructura, ¿no? Y llegamos al centurión que está comandando a 100 soldados, ¿no? Y hay una estructura, una jerarquía impresionante. Y Jesús dice, así no va a ser en el reino de Dios. El que quiera ser más grande debe ser el servidor de todos. Si es que quiere ser el más grande. Ya te está cambiando la perspectiva. ¿Qué tal la nuestra? ¿Qué tal que pasamos no solo de la perspectiva romana de aquel entonces a la nuestra del día de hoy? Donde se nos respeta por qué tenemos, qué hemos logrado en la vida, tal vez un poco más, no sé. Pero no es así en el reino de los cielos. Todos los que están a mi alrededor, y lo apunté de esta forma, todos los que están a mi alrededor, cada uno de ustedes aquí, los que vienen en el siguiente servicio, los que me voy a encontrar el día de mañana, todos son mejores que yo en algo, de alguna forma, en algún momento, de algún modo. Juanito, no es por tu experiencia, inteligencia o título que eres más que los demás. Cuando Dios nos dice que estimemos a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, nos está diciendo el Señor que veamos que los demás son mejores que nosotros en algo, de alguna forma, en algún momento, de algún modo. Si no podemos tener esta perspectiva,
Vamos a considerarnos siempre mejores que los demás. ¿Qué tal que en vez de comparar lo que hacemos bien, lo que hago bien, con lo que la otra persona hace mal? ¿Qué tal que en vez de comparar lo que hago bien con lo que la otra persona hace mal, nos fijamos en lo que la otra persona hace bien y en lo que necesitamos mejorar con la ayuda de Dios tú y yo? Cuando empezamos a ver la vida desde esa perspectiva, vamos a empezar a cumplir el deseo de Dios en nuestra vida, de estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. ¡Wow! Me encanta. Este mundo sería tan distinto si en vez de criticarnos entre nosotros por lo que los demás no hacen tan bien como nosotros, observamos lo que los demás hacen bien y nosotros reconocemos nuestras debilidades y le pedimos a Dios ayuda en aquello que es nuestra debilidad. Verso 4, no mirando a cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No seamos personas egoístas. La persona egoísta antepone su interés propio en vez del de los demás. Esa es una persona egoísta, es una persona yoísta. Esto es algo muy humano, pero Dios no quiere que sea así entre nosotros. Él quiere que no miremos nada más por lo nuestro propio, sino por lo de los demás. Quiere que seamos personas generosas, hospitalarias, humildes, solidarias y agradecidas. Ser personas empáticas, que nos podemos poner en el lugar de la otra persona y dejárselo saber. Tratar de meterte en los zapatos de la otra persona. Eso es empatía. Y es interesante porque cuando logras acercarte un poquito a la situación difícil que la otra persona está pasando, cuando tratas de meterte en sus zapatos, muchas de las críticas a veces se empiezan a caer. Porque empiezo yo a sentir lo mismo que esa persona, que acaba de sufrir una pérdida o que está haciendo algo malo, entre comillas, y te lo está comentando. Y tú dices, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque estoy practicando la empatía, estoy tratando de ponerme en tus zapatos, sentir lo que la otra persona siente. Estoy empezando a entender tu motivación detrás de lo que has hecho y que me estás comentando. Y esto de ser empáticos se logra, y es algo que me hace falta a mí mucho. Y estoy con la ayuda de Dios dando pasitos en esta área. Se logran aunque no estemos de acuerdo ni aceptar algunos valores que la otra persona nos quiera presentar. Sí se puede ser empáticos, aunque la otra persona tenga valores completamente distintos y no estemos de acuerdo. ¿Qué tal esas perspectivas que nos da Dios a través de su palabra? Pablo dice, aquí viene el tema, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino mirando también en lo de los demás. Y aquí viene el clímax de esta historia, porque Pablo aclara aún más el sentir que nos repitió 3 veces, que es el que tú y yo debemos de tener en esta vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Wow! Si el verso se hubiera quedado o se hubiera terminado, haya pues en vosotros este sentir, punto, uno hubiera dicho, bueno, es de lo que nos acaba de hablar Pablo. Y de pronto dices tú, ok, en mis fuerzas humanas tal vez, y con la ayuda de Dios, ahí lo voy a lograr. Pero cuando Pablo dice en este verso que hubo también en Cristo Jesús, ya pasa de lo humano a la celestial. Y es algo que viene de Dios y que Dios nos ha dado ejemplo y que tú y yo podemos cumplir. ¿Qué les parece si observamos este video y después vuelvo para continuar con la enseñanza? ¿Ganamos algo al pertenecer a Cristo? ¿Somos consolados por su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en su espíritu? ¿Anhelamos un corazón tierno, compasivo, comprensivo?
Entonces no debería ser difícil ponernos de acuerdo, amándonos unos a otros, trabajando juntos con un mismo espíritu, un mismo pensamiento, un mismo propósito. No seamos egoístas, intentando impresionar a los demás. Seamos humildes, es decir, considerando a los demás mejores que nosotros. No nomás estemos pensando en nosotros mismos. Procuremos interesarnos en los demás. Ya sabes de lo que estoy hablando. Tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Se despojó a sí mismo, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y naciendo como hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesemos y declaremos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así que hay un increíble propósito en ponerse de acuerdo. Si estamos rendidos a Cristo, lo podemos hacer. Lo que dijo el pastor Fabián en este video hermoso viene de 3 versiones distintas de la Biblia que se unen para decir prácticamente lo mismo. En un mundo materialista, donde los estatus sociales son muy marcados, como en el de aquella época, en aquella época se fijaban mucho en cómo te vestías y a veces te decían, tú no te puedes vestir de esta forma porque no perteneces a esta clase social. Eso era lo que pasaba en aquella época. En aquella época se te decía, tú no te puedes casar con esta persona porque perteneces a otro nivel social. O no te puedes sentar a la mesa en este lugar porque no eres de esta clase social. Era lo que había en ese entonces. ¿Qué hay el día de hoy en nuestro mundo? En nuestro mundo se aprecia mucho, dentro del consumismo que está a la orden del día, en cuánto tienes, qué es lo que tienes y te diré más o menos quién eres, ¿no? O de repente tuviste la oportunidad de ir a la universidad y de educarte y de pronto empieza a crecer en ti este orgullo de decir, wow, tengo más autoridad que los demás, tengo de qué. Cuidado con esos sentimientos. Dios quiere que nuestro ejemplo sea siempre Jesús, quien siendo Dios tomó la forma de sirviente, valorando a las personas mucho más que su posición como hijo de Dios, dejando su título real y el orgullo que sabemos que divide a un lado, para que tú y yo tengamos el día de hoy el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Algo que me encanta también de este pasaje: Jesús es nombre sobre todo nombre. Es súper claro, léanlo en la versión que usted quiera de la palabra de Dios. En una buena traducción, Jesús es nombre sobre todo nombre. Se usa la palabra todo otra vez para decir que toda rodilla se va a doblar ante Él y toda lengua confesará quién es Él, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11, lo resumí de esta forma: atesoremos estas preciosas realidades y principios en nuestro corazón. Continúa diciendo Pablo en el verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, habéis cumplido la voluntad de quien manda, como siempre han reaccionado y han cambiado al cumplir la voluntad de Dios. No como en mi presencia solamente cuando estuve con ustedes allá en Filipos, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahora que estoy aquí encarcelado en Roma. Ocúpense, trabajen, ejerciten, lleven a cabo, hagan efectiva su salvación, que se note que son hijos de Dios, con temor, que significa respeto, y con temblor,
Un temblor, pero de admiración por Dios. En algún momento, en alguna enseñanza dije, ¿qué nos ocurriría aquí si estamos aquí, ¿no? En medio del, no sé, así, en la conversación, platicando alrededor de la palabra de Dios y entrara el presidente de los Estados Unidos aquí? Yo me imagino que alguno hasta, ¿no? Le tiembla un poco, ¿no? Es un temblor de admiración. Dices, el presidente nos vino a visitar. Una vez iba a traer un político de mucha influencia a nivel de Estados Unidos, lo invité. Vino su equipo de seguridad, tenían 6 guardias, estaba todo esto listo. Me llamó el pastor principal de Willow Creek y me dijo, no podemos hacer eso, nos cierran la iglesia. Van a pensar que apoyamos a un partido político. Casi teníamos a una persona de influencia en todo Estados Unidos aquí. Y quería yo darle 3 minutos, solo 3, para que hable acerca de el por qué el pueblo inmigrante en Estados Unidos es tan importante para este país. Pero bueno, la ley no me lo permitió. Si no, nos cierran como iglesia, ¿pueden ustedes creer? Nos quitan la licencia. Así que casi íbamos a encontrar así, no sé, un tape ahí, ¿no? En las puertas, no pueden entrar, qué sé yo. Pero bueno, gracias a Dios que no hicimos eso. Tuve que pedir disculpas nomás y desinvitar a este político. Pero en medio nuestro está el creador del cielo y de la tierra. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está el Espíritu Santo, aquel que se movía en la faz de la tierra y todo se empezó a crear. ¿A poco eso no nos pone un poquito a temblar? Dios está aquí. A eso se refiere este verso. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú quieres hacer algo bueno en esta humanidad el día de hoy, no viene de ti. Dale las gracias a Dios. Dios puso esa idea en ti para que la hagas, tratando de ayudar a un mundo que se deshace por pedazos. El desenlace lo vemos en el libro con el título de hacer todo sin quejarse ni pelearse. Le puso, usted añádele eso por favor. A ver, póngale ahí. Ahí viene, ahí está. Hasta en rojo para que se dé cuenta. ¿Ok? Ni pelearse, usted añádele ahí. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Murmuraciones es hablar a espaldas de, y ya sabemos que Dios lo sabe todo. Así que no ganamos nada con murmuraciones. Ni contiendas, ya hablamos. Ni andar luchando, peleando, enfrentándonos. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Dice el verso 15, irreprensibles. Taza caliente que no tiene una orejita de donde agarrarla. Que tú y yo podamos vivir vidas donde no nos puedan agarrar de ningún lado porque estamos tan calientes, estamos tan en Cristo, tan en Dios, que no hay forma de decir, hay hipocresía en tu vida. ¡Wow! Sin murmuraciones ni contiendas. El que murmura y contiende va a ver que puede ser reprensible. Para que seáis irreprensibles y sencillos, sin complicaciones ni dificultades. Si bien es cierto, la vida cristiana hay que tomarla en serio, no significa que vamos a estar serios como que si se hubiera muerto alguien todo el tiempo, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. No, mejor no digo porque después me meto en problemas. ¿O lo digo? Sí. Ustedes quieren que me meta en problemas. A veces vienen los fotógrafos pues a las bodas, ¿no? Y el fotógrafo está ahí haciendo lo mejor, luz, cámara, acción, sonrían. Y de pronto veo la foto y yo soy el único alegre así, todos bien serios. Y dije, ay Señor, es que es otra cultura, ¿verdad? Yo pienso que los fotógrafos cuando ven que la gente no sonríe hay que decirle, póngase serio. Y de repente hasta sueltan la sonrisa y ahí hay que sacarles la foto, ¿verdad? Y a mí como me gusta ser obediente, de repente voy a ser el único serio ahí porque el fotógrafo dijo, póngase serio. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares del mundo. Casa de luz, somos luminares del mundo. No solo aquí, allá afuera.
y tuvimos la bendición de visitar un grupo de hogar este fin de semana y quiero que lo conozcan, es uno de nuestros nuevos grupos y aquí está. No cabíamos en el mejor lugar de la casa, que es la cocina, Gracias a Dios. Ya no observen tanto las caras, por favor. Pero aprovecha en ser luminar del mundo. Nuestros grupos de hogar están allí, en el mundo, allá afuera de los edificios, para traer luz a nuestros barrios, a nuestras comunidades. Así que si no eres parte de un grupo de hogar, sé parte de un grupo de hogar. Asidos de la palabra de vida de la Biblia, para que en el día de Cristo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. El día de Cristo, el día que, ya sea que Cristo venga o que nosotros vayamos a Él. Ya les platiqué de eso un poquito. Pablo se quiere gloriar y dice la palabra de Dios que el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. ¿En qué tú y yo nos podemos gloriar en este día? En que Dios ha tocado nuestras vidas, que entendimos su palabra, que dimos ese paso de fe y de obediencia. En eso nos podemos gloriar, de que entonces viene el Espíritu Santo a morar en la vida del creyente y empieza a gobernar Dios tu vida. En eso gloríate, que tenemos un testimonio vivo, real de un Dios que transforma vidas. Y Pablo decía, yo quiero llegar a gloriarme de que no he corrido en vano esta carrera, tantos años de servir al Señor. Vamos a compadecernos ahí, vamos a estar frente a Nerón muy pronto y tal vez me mate el hombre, pero yo quiero que llegue el día del Señor y yo tenga de qué gloriarme, de que no he corrido en vano, que sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos ustedes. Aquí se acabó el tiempo. No sé cómo le vamos a hacer, porque yo creo que en el resto de Willow Creek sí terminaron el capítulo 2. Déjenme marco aquí mi Biblia, iba a decir, pero mis notas, para ver hasta dónde llegamos. Tenemos una semana para resolver este problema. Ustedes no se preocupen. Asimismo, gozados y regocijados también. El tercer punto, que es la conclusión ya de esta carta, ahí comienza en el verso 19. El tercer punto lo podemos poner aquí arriba. Le puse una línea en blanco, porque esta línea en blanco se puede llenar. Ustedes lo pueden hacer ahí en casa esta semana. Pueden poner el nombre de Pablo, pueden poner el nombre de Timoteo, pueden poner el nombre de Epafrodito, porque lo van a leer en este capítulo. Pero sobre todo quiero que consideren que pueden poner su nombre también aquí, que tú y yo somos una ilustración de imitación de alguien que nos ha enseñado a vivir una vida que agrada al Señor. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Pablo imitaba a Jesús. Timoteo imitaba a Pablo, quien imitaba a Jesús. Imitaba también a Jesús cuando Pablo parte de esta vida y él era un pastor joven, tenía a Jesús. Epafrodito, quien casi, ustedes van a ver, casi se muere, dice allí, está vivo. Y en algún momento tal vez parte Pablo antes que Epafrodito. Epafrodito tenía que seguir a Jesús. Tú y yo el día de hoy seguimos a Jesús. Y en ese sentido tú y yo somos ejemplo gráfico a este mundo de que imitamos a Jesús. Quiero terminar con, antes que nada, una canción hermosa que habla del amor de Dios, y le quiero pedir a Chris de Sousa que por favor nos dirija en esta canción. Y de ahí subo para cerrar con unos versos finales.
me impulsa a seguir. Es tu amor en mí que me lleva a otra forma de vivir. Aunque no soy perfecto, aunque no lo merezco, decidiste amarme así. Descanso en tu amor, porque nada se compara a tu amor inexplicable. No hay nada más perfecto que tu amor. Asombroso, poderoso es tu amor. No hay nada más perfecto que tu amor. Asombroso, poderoso es tu amor. Es tu amor en mí lo que hace mi corazón latir. Es tu amor en mí, otra forma de vivir. Aunque no soy perfecto, aunque no lo merezco, decidiste amarme así. Descanso en tu amor, porque nada se compara a tu amor inexplicable. Porque nada se compara a tu amor inexplicable. ¿Quién dice que Dios no sigue inspirando a la juventud? Es una canción que escribió Chris y que nace de un corazón que entiende lo que es vivir en Cristo. Definitivamente, felicidades, Chris. Y claro que sí. La gloria es para Dios, que transformó la vida de Chris. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se lo estaba leyendo a mi hijito, andamos también haciendo este devocional juntos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y le comentaba a mi hijo que algo que me estaba doliendo últimamente es cuando a veces el ser humano compara a Jesús con otro ser humano, ¿no? Por ahí le llaman profeta, le llaman maestro bueno. Y yo digo, no hay comparación. Es que no hay comparación. Y le decía a mi hijito, ponte a pensar de esta forma. Y les voy a decir algo que aquí puede sonar hasta, uy, ¿qué está diciendo el pastor? Pero no lo saquen del contexto. Supongamos que cada uno de nosotros fuéramos Dios, con las habilidades que tenemos: pensar, caminar, hablar, correr. Somos fuertes. Tenemos muchas habilidades como seres humanos. Y de pronto, yo no sé cuántos de ustedes tienen hormiguitas por ahí por su casa o han visto alguna, ¿verdad? Yo tengo unas así bien chiquititas, ahí que siempre están. Y le decía, mira, si nosotros fuéramos como Dios, esas hormiguitas son como los seres humanos. Y lo que hizo Dios fue decir, yo amo a ese grupo de hormiguitas. Yo los amo. Yo los amo. Y decidió conscientemente el Hijo de Dios en decir, voy a despojarme de todas mis habilidades para volverme una hormiguita con sus capacidades, que es una maravilla. Una hormiguita es una maravilla, creación de Dios.
Y Dios decide encerrarse en una hormiguita. Y no cualquier hormiguita, le decía. Esta hormiguita no decidió nacer en el palacio más impresionante que ha existido en la historia de la humanidad. No escogió los padres más millonarios del planeta Tierra para hacerlo. Bien que hubiera podido hacerlo. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Pero decidió ser de las hormiguitas que sirven a las demás. Así es el amor de Dios, que se encerró en una hormiguita para decirle a todas las hormiguitas: Dios les ama. Y pueden vivir vidas de respeto a Dios. Y así Dios dejó su divinidad a un lado para ser como tú y como yo, con necesidad de comer, de dormir, etcétera, etcétera. Convencernos así de su amor. No hay comparación, aunque hay algunas hormiguitas que dicen: no, mira, este se parece a la hormiga aquella, y pues también no hay comparación. Jesús, solamente Jesús, el Hijo de Dios, hizo esto por ti, por mí, y llegó a una cruz. Para mí estos versos se los expliqué así a mi hijo y creo que me entendió. Dijo: papá, wow. Y le digo: lo más increíble, hijo, es que cuando lleguemos al cielo, gracias a esa forma de amar al ser humano, vamos a ver una hormiguita, o sea, vamos a ver a otro ser humano, así como nosotros. Una persona que no usó su título, no usó su orgullo para hacer división entre nosotros. Lo vamos a ver así cara a cara. Vamos a poder ver las marcas en sus manos y en sus pies y reconocer que Él es Jesús. Hijo, ese día va a ser glorioso. Porque Dios, pudiendo tomar cualquier otra forma, decidió ser como nosotros y le vamos a poder ver y agradecer. Yo quisiera cerrar con una oración, 2 oraciones. Una, por cualquier persona que en esta hora diga: yo quiero tener comunión con Dios. Basta ya de darle la espalda a Dios, de pecar, de hacer cosas que sé que no le agradan. Yo quiero que Dios venga a mi vida, que me transforme. Quiero recibir su Espíritu Santo en mí. Ese es un tipo de oración. Y la otra oración, de agradecimiento a Dios por amarnos tanto. Cerramos nuestros ojos. Si tú estás aquí en este día, sea que es tu primera vez o ya has venido desde hace mucho tiempo, pero hoy tú dices: yo sé que Dios me ha hablado. Es que no puede ser que estas cosas que he escuchado, que estos pensamientos hayan venido a mi mente y a mi corazón así nada más. ¿Serás tú, Dios, que me estás hablando? Pues quiero aprovechar, ya que estás aquí. Amigo, amiga, si tienes este sentir, aprovechen a hacer esta oración. Dios, en esta hora te doy gracias porque sé que tú me has hablado a mí. Sé que el pastor que está ahí es un mensajero, como cualquier otro que va y viene. Pero tu palabra permanece para siempre. Yo sé que aunque este sea mi último día de venir a esta iglesia, yo puedo ir a mi casa y abrir la Biblia y sé que me vas a hablar porque tu palabra me ha hablado en este día. Porque ha traído pensamientos que me convencen de mi necesidad de ponerme a cuentas contigo. Dios, en esta hora te pido que me perdones. Te pido que me limpies de mi maldad. Ya no quiero darte la espalda. Quiero seguirte. Quiero seguir a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aquel que me amó y que se hizo como yo. Y estando en mi condición, se humilló y llegó a morir por mí en una cruz. Yo quiero que Él dirija mi vida. El Hijo de Dios, de ahora en adelante. Hago esta oración, te dirijo estas palabras en esta hora. En el nombre de Jesús, no en mi nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, hago esta oración, Padre. Seguimos con los ojos cerrados. Si hiciste esta oración, me encantaría unirte a mi oración de agradecimiento por Jesús. Si hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Yo tengo mis ojos abiertos para ver si estás aquí. Si hiciste esta oración, veo tu mano levantada. Gracias al Señor. ¿Alguien más hizo esta oración? ¿Alguien más se puso a cuentas con Dios en este día? Veo sus manos levantadas. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Familia de Casa de Luz, estamos a punto de salir. Pongámonos de pie. Dios, gracias porque tu palabra continúa dando fruto para tu gloria en un día como hoy. Gracias por cada persona que hizo esta oración, señal de que se han puesto a cuentas contigo y que tú les recibes en tu reino y que tú les guías, como lo haces con muchos de nosotros.
Padre, que como iglesia podamos abrazarles, serles de ánimo, darles su Biblia para que fortalezcan su fe, que aprovechen las clases que tenemos, Señor, para que crezcan en el conocimiento de tu Hijo Jesús y vivamos vidas todos conformes a tu voluntad. Señor Jesús, esta es tu iglesia. Tú eres la cabeza y al mismo tiempo su fundamento. En ti nos sentimos seguros. Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor y tú nos das de comer lo que necesita nuestra vida, lo que necesita nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias por hacerte como uno de nosotros, para demostrarnos tu amor, para demostrarnos que sí se puede respetar a Dios, que todo lo que hemos aprendido el día de hoy se puede poner por obra, no en nuestras fuerzas, sino por la consolación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos sea el poder que transforme nuestra vida y que podamos poner por obra lo que hemos aprendido. Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Ve delante de nosotros dirigiéndonos, ve detrás de nosotros protegiéndonos, ve debajo de nosotros sosteniéndonos, ve a nuestro lado levantándonos. En ti tenemos paz. Permítenos compartir de tu paz a un mundo que lo necesita. Oramos esto a ti, Padre, dirigidos por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Todos decimos amén. Hay una invitación.